acerca de cuando tú te entregas, pones todo tu interés y todo a tu alrededor gira, tu eje es Dios. Dios, nada más. Entonces, se me hizo y se hizo esta persona la pregunta a la vez. Dice, bueno, ¿y de qué serviría, por ejemplo, haber rezado tanto, haber ido a misa tanto, haber hecho todo lo que Dios quiere que hagamos, pero metidos en eso que querer hacer, quedar bien con Dios, por decir, o hacer lo que Dios, te olvidaste de vivir, te olvidaste de hacer las cosas pues importantes que también, porque Dios no nos dice adórenme nada más a mí, ¿sí? Amen a sus hijos, Él nos pide amor, y al estar diciendo amor es todo, ¿no? Sí. Entonces dice, y si tú hiciste todo eso y se te olvidó vivir, ¿de qué? Dice, bueno, ok, tú hiciste todo eso, bueno, ajá, si Dios existe, pues está perfecto, dice. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si Dios no existe? Le digo, bueno, para mí Dios existe, bueno, para ti, para muchos como tú, pero ¿y si Dios no existe? Entonces, ¿qué contestarte? Es que la necesidad... Que para mí sí existe. Que si Él no existe, es triste morir y encontrar que sí existe. No, sí, yo le digo, bueno, para mí, sí, yo estoy consciente, tu fe tuyo, yo más no necesito que me lo digas, yo lo veo, ¿cómo lo vives tú? ¿Sí? Pero a mí se me hizo esa pregunta también, ¿y si Dios no existe? Y yo me quedé en shock, y yo me quedé, Dios bendito, qué blasfemia tan más grande, ¿no? Para mí. Sí. Es que mira, yo le acepto a cualquiera que me cuestione alguna verdad de la fe y la discutimos. Que puede decir, bueno, pues no creo en la divinidad de la Virgen María, y pues yo lo discutiré y le trataré de demostrar que efectivamente la Santísima Virgen pues fue virgen siempre. Pero el que alguien me diga que no cree en Dios es la tontería más grande que puede haber en el universo. No, él dice que esta persona le hizo la pregunta, no que si Dios cree o no cree en Dios, no, que él cree en Dios. Pero él se pregunta que si no existiera, que si Dios no existiera, pues qué clase de fe. Entonces, pues es lo que yo le dije, tú no tienes fe. Esta persona no tiene fe, para mí no tiene fe. Es como mi mamá pregunta desde hace mucho, dice, ¿será que estamos en la religión correcta? ¿Será que a lo mejor en verdad Cristo no llegó y la religión, la única religión es el judaísmo? Entonces la religión es... Estamos en un grupo de oración para el asunto es ese, o sea, cuando alguien te cuestione una cosa de ese tipo, definitivamente los grandes científicos, los Einstein, los Newton, todos ellos, fueron hombres religiosos, ¿sí? Que con toda su ciencia decían, hasta aquí llego yo, hasta aquí llega mi ciencia, de ahí para atrás ya no encuentro explicación. La única explicación que puede darse por verdaderamente cierta es que hay alguien que hizo todo esto, alguien que puso estas leyes al universo, las leyes de la gravitación, ¿por qué no choca un astro con otro? Las leyes de la física, las leyes de la biología, la genética, como desde un par de células que se unen, empiezan y tienen un código genético para de ahí formar una persona humana con todo lo que implica, sus diferentes partes, sus diferentes funciones.
Y que eso sea por casualidad, es una tontería. O sea, realmente yo le acepto a alguien que me cuestione cualquier otra cosa, pero que me cuestione la existencia de Dios, eso es una blasfemia, ¿no? Yo digo que sí. porque siempre tiene que haber un principio detrás de todo lo que existe. Las cosas no pudieron haberse hecho por sí mismas, ¿no? Tiene que haber un alguien. Por el clásico de los que tienen la teoría de la evolución, ¿no? No, pues es que el mono viene del chango. ¿Y de dónde vino el chango? Pues vino de... Y así se van para atrás, y para atrás hasta que llegan, ¿no? Pues las primeras células que se formaron en el mar, allí, con los rayos cósmicos y qué sé yo. Ajá, y todo ese mar, esa agua, ¿de dónde salió? Y síguele para atrás, ¿sí? Síguele para atrás, y esos rayos, ¿de dónde salieron? Y esos astros que generaron esos rayos, ¿de dónde salieron? Y al final de cuentas, llegas al punto en que no hay una explicación científica más que de aquí para atrás, es creación, Dios lo es. ¿Sabes? Entonces realmente podemos discutir, podemos cuestionar, pero un tema de otro tipo, pero la existencia de Dios es una cosa de lo más... No, a mí me dejó pensando porque digo, Señor, qué pruebas tan fuertes me estás poniendo, porque esto es chantajearme. Me estás dudando de que yo estoy completamente segura en que tú existes todo, pero fíjate cómo hay mucho, lo puedes ver a través de la creación, lo puedes ver a través de que es algo que el hombre trae ya en su naturaleza, en todas las culturas y en todas las religiones y en todos los lugares del mundo. El hombre ha sentido dentro de sí la presencia de Dios, el deseo de Dios. Entonces sería que los pueblos de África o que los pueblos de Europa lo hubieran sentido, pero cuando es universal, todos los pueblos de todas las culturas han tenido la idea de Dios. Dios sí existe. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque Dios está inscrito ya en el corazón del y hombre. hacer oración, ¿no? Por esa pobre gente que tiene esas dudas, porque esas dudas son muy fuertes. No, pues usted imagina que todos cayéramos en Dios, nadie le haría daño a nadie. Imagínate. Ay, no. La diferencia, pues, básicamente en paz. la diferencia está en lo de aquí, como en este caso que mencionábamos, ¿no? El poeta Rabindranath, él dice, sino recurrir a mis propias fuerzas. Él está cayendo en la autosuficiencia, yo lo puedo todo, ¿no? Y en el caso de San Agustín es al contrario, dice, Señor, dame la fuerza para hacer todo lo que me pidas, y entonces pídeme lo que quieras. O sea, él está consciente de que el hombre no es autosuficiente por sí mismo, sino que necesita de la ayuda de Dios para poder ser realmente lo que Dios trae. Bueno, pues sí. Reflexiones sobre el perdón. Luego, reflexiones sobre el perdón. ¿Cuál? Reflexiones sobre el perdón. Luego las reflexiones sobre el perdón. Y si nos va a dar El tiempo. tema que nos toca hoy es la misericordia. No sé si hablan de tiempo. Perdone que les diga algo antes que se me olvide. En este momento, por alguna u otra razón, mi hijo está en un lugar que no sé por qué está, y acaba de llamarme y pidió oración por él, que oren por él. ¿Está aquí en el país? Sí. Entonces quisiera una oración por mi hijo, que es un menor de edad, que comete errores como cualquiera de nosotros. Y en este momento Dios no sé, le dejaron llamar y por algo fue en medio de este grupo de oración. Les pido por favor oración por mi hijo Julio Casillas. Vamos a ponerle en las manos del Señor. ¿Cómo se llama? Julio Casillas.
Vamos a hacer nuestra oración hoy al terminar, pidiendo especialmente por él, y vamos a ponerlo también en el listado de oración que hacemos cada mes, para que todos los grupos, tanto nosotros aquí como los de Colombia y Venezuela, lo tomen en cuenta en sus oraciones también. Es una de las formas que tenemos de reforzar nuestras peticiones ante el Señor, porque todos estamos en comunión, intercediendo por esas intenciones de cada uno, ¿no? Y nosotros podemos hacer una cadena de oración, una coronita al Señor de la Misericordia, especialmente para él. Sí. Normalmente se reza a las 3 de la tarde. No es difícil, porque la puedes estar haciendo en tu trabajo si tú quieres. Yo a veces estoy cocinando y de ahí lo estoy haciendo. Entonces, si les parece, a las 3 de la tarde es fácil. Se reza el Ave María, el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, el credo. Ajá, ahí vienen las instrucciones y luego, Padre Eterno, yo te pido, y luego la respuesta. Y al final milagrosa. Y es bueno, yo le tengo. Y a mí me regalan mucho y siempre las regalo, nunca tengo porque siempre las regalo porque y hazla a las 3 de la tarde. No sé si tenga otra, ahorita busco. Y si no, con esa sácale copia o apúntala. Yo tengo en la casa varias. Yo creo que tengo otra. ¿Está en esta ciudad o está en otro lado? Aquí. ¿No? Aquí en la ¿Está ciudad. en Miami? Y ahorita al final que hagamos la oración, lo vamos a hacer todos, pero vamos a pedirle al Señor la fortaleza para que la hagas tú. Sí. Tú. Te vamos a dar ahora sí que el espacio lo tenemos que tener. Hazla tú desde lo más profundo de tu corazón y te vamos a acompañar para que el Señor te fortalezca, para que lo puedas hacer. Porque si lo haces tú y nosotros te acompañamos en nuestra oración, Dios nunca se hace sordo, pero así tiene más fuerza, ¿no? Entre todos, y sobre todo tú que eres su madre, ¿no? Acuérdate que Dios dice en la misma Biblia, Dios no es como nosotros. Dios, a pesar de cómo seamos, a pesar de que le hayamos desobedecido, a pesar de que lo hayamos despreciado, a pesar de que hayamos incluso blasfemado, Dios nos sigue amando, a pesar de todo. Es algo tan incomprensible para nuestra mente que yo cada día me lo pregunto, ¿cómo es posible que Dios siga amando a gentes que han hecho tanto daño a la humanidad, a gentes que están provocando una guerra, a gentes que están violando o que están abortando o que están... Y sin embargo, Dios está muy por encima de todo eso. Porque Él dice, soy Dios y no hombre. O sea, la única explicación que yo he encontrado, la recalco mucho en las reuniones, es que es esa. Solamente un Dios, un alguien que está por encima de toda nuestra naturaleza y de nuestra forma de pensar. Solamente un Dios. Justamente el tema que tenemos hoy. Es el tema que tenemos. De la misericordia de Dios. Él no nos juzga y nos llama a no juzgar. Exactamente. No lo hace Él, no nos juzga. Sí. Simplemente nos invita a que acudamos a su misericordia y a que en medio de la adversidad y de lo difícil que nos toque vivir con o sin razón, eso no lo miramos, no lo mira Él, no tenemos nosotros por qué mirarlo. Solo es acogernos a su misericordia y decirle que lo invitamos a que maneje nuestra vida, que dirija nuestros pasos, que estamos aquí para hacer su voluntad y si estando con Él nos toca pasar un momento difícil y amargo, de la mano de Él y con la gracia que el Espíritu Santo nos da, es diferente cómo se vive el dolor, cómo se vive la tribulación.
porque su misericordia es tan grande que en el momento más difícil Él nos hace sentir su amor y su consuelo. O sea, es algo que uno no sabe explicar, porque esa gracia la da el Espíritu Santo y hoy lo hemos invocado aquí muy especialmente. El Espíritu Santo le da a uno la fortaleza. Todos sus dones son para amar y bendecir y vivir con amor la obra de Dios en nuestra vida. No es que nuestra vida va a ser fácil, no fue fácil para Jesús y María. No podemos pretender que sea fácil para nosotros. Lo que Dios nos pide es confianza en Él, una fe ciega en Él, abandonarnos en Él, acudir a su misericordia, a ese amor tan grande que Él nos tiene y recibir todos sus dones por medio del Espíritu Santo. Si todos los días, si cada minuto, si cada instante de nuestra vida estamos suplicándole a Él su presencia y abandonándonos en Él, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades se viven de una manera distinta y llegan a feliz término, porque lo que nos pasa, las dificultades y la tribulación que tenemos que vivir, es para la gloria de Dios, para dar testimonio de que Dios está vivo y presente. Él no es un Señor por allá arriba donde nadie lo puede tocar. Él está dentro de nosotros. María Eugenia nos lo dijo ahora. Él está en cada uno de nosotros y quiere que lo sintamos, quiere que lo vivamos y que se lo demos a conocer al mundo con nuestro testimonio. No es hablando de un Señor allá en una iglesia, ajeno, no, Él está aquí. Está en el lugar donde nos reunimos a hablar, está en nuestra soledad, está en nuestra tristeza, está en nuestro corazón, siempre está allí. Yo a veces me pongo a hablar con Él y veo tantas bendiciones, el simple hecho de abrir los ojos en la mañana y saber que todo amaneció en perfecto orden, que toda mi familia está, que no hubo una llamada triste, que todos amanecimos vivos. Yo que ya tuve la experiencia de llegar a un amanecer sin mi hija, ni siquiera abrir los ojos porque no los cerré esa noche, pero ver salir el sol a las 6 de la mañana y ya no estaba ella. Pero tener esa fuerza de Dios, tener esa compañía, ese poder del Espíritu en uno, es muy distinto. Si Dios no hubiese estado conmigo ahí por su misericordia, yo no podría haber pasado humanamente eso solo. Porque yo sola no tengo esa fuerza, me la da Dios, me la da el Espíritu de Dios. O sea que cada mañana cuando uno abre los ojos y puede decir, están mis 2 hijos, está mi hermana, y hago un recuento breve en él, Dios mío, es para agradecerte. O sea, ya no es mirar el dolor que pasé, no es mirar la tristeza que viví, es mirar el hoy, es mirar ese presente que es Dios cada mañana, cada instante de mi vida. Y la observación sería que si tú no hubieras vivido eso, a lo mejor en este momento no estarías en esa relación con Dios que tienes ahorita. ¿Sí? Exacto. Recuerda que con ustedes platicamos ¿estuvieron con el Rosario? ¿Cuál Rosario? ¿Estuvieron ellos en tu casa? Platicamos y una de las cosas que dijimos, hay que darle el sí a Dios, no esperen hasta que nos ponga una prueba más difícil, porque muchas veces esas pruebas difíciles son para que Dios nos diga, oye, aquí estoy, mírame. No me ignores. No me ignores. Entonces muchas veces nosotros cerramos los oídos a Dios y no nos acercamos, no le hacemos caso. Y llega un momento en que nos suceden cosas como ese tipo de lo tuyo, pero son cosas que a la larga, a pesar de que son mal, porque perder a un hijo definitivamente debe ser una cosa muy dolorosa, pero gracias a esa situación difícil, uno cambia su vida y realmente encuentra esa cercanía con Dios. ¿Sí? A nosotros fue a través de un accidente, ya se los platiqué.
a través de un accidente que estuve a punto de morirme, fue como yo me acerqué a Dios. Y así sucede, yo iba con gentes a la cárcel a predicarles y me cuestionaban, no, pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo Dios permitió que yo esté aquí? No, y Yo tú, digo, usted pues, habla mira, así, dice, porque usted está afuera y porque usted vive bien, usted tiene para comer. Pues, pero le digo, mira, si tú no hubieras cometido ese error, ese delito que cometiste que te trajo aquí, a lo mejor nunca habías encontrado la oportunidad de escuchar hablar de Dios como estás escuchando aquí, y de encontrarte con Dios como te estás encontrando con Él aquí. Entonces, Dios sabe por qué nos pone en circunstancias difíciles. Además, Siempre esas yo circunstancias, pienso aunque que no lo Dios entendemos. a veces hay gente que en la familia de nosotros hay una tía que es muy creyente y yo me atrevería a decir en lo que mi mamá cuenta, porque yo la conozco a ella pues menos tiempo, es hermana de mi mamá, pero lo que mi mamá cuenta desde que mi tía nació ha sido sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Mi tía no ha tenido un día de alegría en la vida y es creyente, consagrada a Dios totalmente. O sea, esas cosas cuando la gente no está cerca de Dios no las entiende, porque es que no solamente el sufrimiento no es un castigo, no siempre es un llamado. A veces la gente está consagrada a Dios y le toca sufrir. El sufrimiento no siempre es porque la persona esté alejada de Dios. A veces sí, a veces no. Porque es que la obra de Dios es un gran misterio. Y Dios en sí es un misterio. Y los misterios de Dios Él no nos los va a revelar. Y nosotros no tenemos por qué ni cuestionarlos ni intentar revelarlos. Porque simplemente es un misterio y como tal hay que aceptarlo. Dice uno de los salmos ahí, ¿quién ha conocido el pensamiento de Dios? ¿Quién ha medido? Sí, que uno ve cosas tan raras y dice, Dios reparte como quiere y donde quiere porque Él es el dueño de la casa. Y tiene su plan. Y O sea, tiene por su- algo, nosotros a lo mejor somos una piececita en ese plan global. Claro que lo somos. Y a pesar de que nosotros podamos pasar por un sufrimiento, ese sufrimiento está entrando en el plan de Dios y Dios lo está utilizando para algo bueno. Para algo bueno. Las personas cercanas a los que sufren, a los que se consagran en oración, algo están aprendiendo de esa persona que solo tiene sufrimiento y no es, os vuelvo y digo, no es para comprender porque el plan de Dios no lo comprendemos. Esta lectura tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, dicho así. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión, presentan sus peticiones a Dios y junten acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es más o menos lo que estamos hablando aquí todo. Y en Filipenses 4:13, esa frase, o este pedacito, nunca se me ha olvidado porque me lo enseñó mi tía desde pequeño. Dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. esa es mi mamá. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. O sea, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la frase de mi mamá. De Cuando uno está en una situación muy difícil o está en un peligro, que cree que a lo mejor se va a accidentar, o una dificultad, una angustia, cualquier motivo, nombrar, decir esa frase. Hay un canto, ¿no? Pues ahorita Todo lo puedo en Cristo ustedes que me fortalece. acercarse a Dios como dijo mi esposo ahorita, en la oración, entrégate a Él, ábrele tu corazón, háblale, grítale, pídele. Dios es un Dios cercano. Cristo cuando estaba en la cruz, Él mismo dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Sí? O sea, a Dios hay que hablarle con nuestra verdad. Si estamos sufriendo hay que gritarle, Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más este sufrimiento. Hay que hablarle con la verdad porque Dios entiende lo que hay en nuestro Y corazón. entiende nuestra debilidad humana. Una cosa muy importante también es que nosotros tenemos que dar gracias siempre por todos los favores que recibimos de Dios. Siempre. Lo que más le agrada a Dios es que seamos agradecidos por todo. Es más,
tenemos más que agradecerlo que lo que tenemos que pedirle. Y otra punto muy importante, para que la petición que nosotros estamos haciendo, el Señor la escuche, es prometer a cambio de... ¿Qué? La ¿Qué penitencia. Señor, yo te pido por favor este favor, este motivo, y le prometo que, o sea, que al Señor le gusta es que nosotros nos comprometamos también. ¿Qué va a hacer? Bueno, voy a visitar a un enfermo, o voy a cambiar mi vida, voy a dejar de fumar, etcétera, etcétera, cualquier cosa que a Él le agrade, que realmente sea para camino de conversión, Él le hace la obra a uno perfectamente. Y lo he escuchado a través de muchas personas. Sí, sí es cierto. Sí, es cierto. Lo he escuchado a través de muchas personas, y eso es importante. Como un hijo le pide a uno, papi, préstame el carro, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? No le va a decir, no, tenga cójalo, o sea, ¿para dónde va a ir? Es más o menos lo mismo. Nuestros hijos no los soltamos ahí tan fácilmente por la calle. Entonces, sin decirle, bueno, ¿para dónde va? ¿A qué hora va a llegar? No, y lo que estás diciendo es muy cierto, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido algo y lo hemos comprobado de que sí, Él nos escucha y siempre nos escucha. Bueno, hablemos del tema de la misericordia, que ese tema Está bastante amplio y muy bonito. Que sigamos con el tema. Bueno, vamos a iniciar desde los rostros de la misericordia. En los capítulos 15 al 19 de Lucas son como el corazón del tercer evangelio. El aire, sí, lo apagó. Es que se oye re feo en el video. En el video se oye muy feo. No se oye la oración casi. Y luego María Eugenia, por ejemplo, que habla tan despacito, ni se va a oír ahí, creo, por el ruido.